Y Dios siempre respondió ese clamor. Jehová dice, está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Salmos 11, versículo 4. Otra cita dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. De esa manera Dios trataba de mantener una relación con el ser humano. Durante el peregrinar de Israel en el desierto, Dios decide habitar en medio de su pueblo en una tienda, que fue finalmente el tabernáculo. Y dice así, Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Levíticos 26:11. Dios del cielo desciende para caminar con su pueblo, para guiarlos, para acompañarlos de día y de noche. Con el establecimiento de un rey, o sea, el pueblo de Israel no se conformó con tener un Dios presente en el tabernáculo, sino que escogen tener un rey y se establece el reino de Israel. Dios permitió que se le edificara un templo. Y dice así, Primera Reyes 8:10, y aconteció que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y dijo Salomón, he edificado casa para morada, por morada para ti, sitio en que tú habitarás para siempre. A pesar de tener a un Dios tan grande y maravilloso, tan poderoso, tan inmensamente edificante, el pueblo de Israel no fue suficiente. Y si leemos al profeta Jeremías, vemos que finalmente el pecado y el desinterés por el Dios, por nuestro Dios, terminó saliendo del templo y dijo, nunca más estaré en un templo. Finalmente, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, 1 Juan 1:14, y el apóstol Pablo va más allá de una simple cercanía y dice que Dios está en el creyente. Dios dentro de nosotros por el Espíritu Santo que mora en nosotros, 1 Corintios 6:19. Y esa finalmente es la verdad más poderosa de nosotros como creyentes. Dios está en nosotros, el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que contempla entre sus manos el universo, que para nosotros es inalcanzable. Él puede mantener el equilibrio y el movimiento y sustentarlos todo, diría él, en la nada. Simplemente nosotros podemos explicarnos la teoría de la relatividad y la teoría de la rotación y todo eso, pero la realidad es de que estamos sustentados en la nada y aún así el movimiento es perfecto. Bueno, pues ese Dios habita en nosotros. Dios no es lejano de nosotros, sino Dios está con nosotros. Y el nacimiento de Jesús revela el corazón de Dios, que no desea permanecer distante de su creación, sino habitar en ella. Emmanuel no solo es un nombre profético que nos revela el propósito de Dios, sino más bien debe ser para nosotros una realidad espiritual viva. Si tú y yo estamos conscientes de la presencia de Dios, no tan solo en nosotros, sino alrededor de nosotros,
sino que Él construye todo y Él edifica todo y todo fue construido y edificado por Él y en todo permanece Él y Él está sustentándolo todo. No podemos ser indiferentes. No podemos levantarnos, trabajar, vivir y hacer una y otras cosas y no tenerlo presente en nuestra vida. Es como si el pez en el océano sintiera que vive fuera del mar, como si no sintiera la presencia del mar mismo en su vida, como si no fuera el mar el que le proporciona el alimento y el sustento y el oxígeno o el aire que respira o la forma de respirar y en él habita y se sintiera indiferente o que las aves del cielo pudieran volar en los aires, no tuvieran considerado que el mismo aire que les da la vida, los mantiene suspendidos en el aire con un solo movimiento de sus alas. Tenemos que estar conscientes en dónde estamos, sumergidos en la presencia de Dios, agradecidos por lo que Él nos ha sustentado y nos mantiene y hasta aquí nos ha traído y nos sigue manteniendo. Porque Dios decidió estar con nosotros. Ese es el mensaje del nacimiento de Jesús. La Escritura declara claramente el propósito del nacimiento de Jesús. Emmanuel no es solo un milagro biológico con la concepción de una joven virgen. Es un milagro relacional, ya que Dios decide acercarse a nosotros. Decide involucrarse con nosotros y decide habitar con el ser humano. En el momento que su presencia llena todos los espacios en los que nosotros nos movemos, en los que nosotros habitamos, en los que nosotros nos relacionamos, quiere decir que Él desea participar en todo lo que somos nosotros. Como hijos, como hermanos, como amigos. Estamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos ser indiferentes. No podemos seguir viviendo una vida como si Él no existiera. No puedo levantarme en mi día a día y hacer todas mis actividades y acordarme por ahí casi a medianoche que, híjole, no leí la Biblia y tampoco oré y bueno, ya mañana. Como si Él fuera una situación aparte. Que quisiéramos invitarlo, que su presencia esté en nuestras vidas, en nuestras relaciones con el esposo, con la esposa, con los hijos, en mi situación, porque me siento enfermo, porque me siento débil, sin entender que forma parte de nuestra vida. Si respiramos es porque Él decidió que respiramos y si vivimos es porque Él decidió que vivamos. ¿Cómo podemos ser tan diferentes a su presencia y esperar un resultado diferente? Necesitamos ser conscientes porque Dios desea involucrarse en toda nuestra vida. Emmanuel no significa que Dios está solo en los momentos espirituales de nuestras oraciones, de nuestra lectura bíblica o durante el servicio dominical, sino que Él está en cada área de nuestra vida. La palabra afirma, y oí una gran voz del cielo que decía,
he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él, Dios, mora con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. Dios forma parte de nuestra vida. Desde el nacimiento, desde antes que fuéramos concebidos, desde antes de la creación del mundo, desde antes que formásemos parte de lo que Él es, ya tenía un pensamiento para nosotros y un propósito, unas obras para hacerlas. Dios desea estar presente en nuestro despertar, alegrando nuestro día, trayendo paz y dándonos la gracia y la misericordia que necesitamos para avanzar en el día. En nuestras decisiones, Dios desea estar en nuestras decisiones. Y Él nos diría, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. En nuestros pensamientos, mostrándonos su voluntad, que es buena, agradable y que es perfecta para nosotros. Romanos 12:2. En nuestra familia, en nuestras relaciones personales que escogemos para formar parte de nuestro día a día, como las interpersonales que decidimos formar parte como familia, como amigos, como compañeros. Dios desea estar en medio de nosotros. Dios desea estar en nuestros sueños y en nuestros anhelos, pero también en nuestras obras y en nuestros frutos. Dios desea estar en todos lados con nosotros, acompañándonos, caminando, no con nosotros, nosotros con Él, mostrándonos lo maravilloso y grande que es Él. Lo que necesitamos cambiar en nuestro día a día, lo que necesitamos modificar, transformar, crecer en nuestro día a día. Sin embargo, muchas veces o casi siempre lo dejamos al margen. Mientras que en el Antiguo Testamento vemos cómo descendió del cielo y se fue acercando paulatinamente al ser humano, hoy que está en nosotros, lejos de sentirlo en nuestra presencia, lo buscamos en el cielo. Y lo tenemos aquí. Entonces, cuando lo dejamos al margen, creyendo que podemos solos, que somos suficientemente fuertes, que somos suficientemente sanos, inteligentes, incluso yo decido cómo es nuestra relación. Él le ofreció todo, pero yo decido en qué sí quiero que te metas, Dios. No, 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 eso yo lo arreglo solo. Mejor hasta allá afuera, mejor ven mañana, hoy me quedo solo. Así es como tratamos a nuestro Dios. Y aún así Él permanece con nosotros. Y aún así nos tolera todos los días. Y está en su presencia esperando el clamor, el arrepentimiento, el deseo de nuestro corazón para alimentar nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra fe. Hasta que caemos o perdemos el rumbo, sin darnos cuenta de que Dios siempre ha estado ahí junto a nosotros. Pudiéramos hoy, con toda confianza, decir o decirlo confiadamente: Dios está conmigo. ¿No? Porque si lo decimos, quiere decir que Él forma parte de mi vida.
que Él forma parte de mis pensamientos, de mis decisiones, de mis acciones, que he puesto mi vida en sus manos y que lo que hago, que las obras que estoy haciendo en mi trabajo, en mi casa, en el día a día, Él forma parte de mi vida. Porque el problema es si yo lo dejo estar conmigo. Él nació hace un poco más de 2000 años para estar conmigo. Pero yo lo estoy dejando estar conmigo. Y el peligro es una vida dividida. Porque Satanás, el mundo o nuestra carne, no trata de llevarnos por el camino de la perversidad de la noche a la mañana, sino su esfuerzo está más en el dividir que en el destruir. Jesús mismo nos advierte el riesgo de vivir con un corazón dividido. Dice, esta versión es de la nueva traducción viviente, porque hay, lo dice de una forma que me gustó más. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, o es vencido, o es derrotado, o es empobrecido. Y una casa dividida contra sí misma cae. Normalmente este versículo lo centramos mucho más porque estaba explicando Jesús acerca de Satanás. Pero esta enseñanza nos las deja a nosotros porque si nosotros dividimos nuestra vida, si dividimos lo que somos, tarde o temprano vamos a caer. Cuando Satanás, el mundo, nuestra carne, logra dividir nuestra voluntad o nuestro corazón, o logra dividir nuestra mente, o logra dividir nuestro hogar, entonces ha logrado dividir nuestro reino. Y tarde o temprano nos hará caer, nos va a derrotar, nos irá saqueando poco a poco la fe y finalmente seremos destruidos porque nos alejará de Jesucristo. Y lejos de Él, moriremos. El resultado es inevitable cuando el corazón está dividido. La caída, la derrota, la debilidad, el debilitamiento de nuestra fe. Y separados de Cristo, la vida espiritual se seca y nunca dará frutos. Hoy puedo pensar que estoy bien con Dios. Pero ¿dónde está mi voluntad? ¿En qué estoy gastando mi tiempo? ¿En qué estoy gastando mi vida? ¿Cuáles son los pensamientos que se alimentan cada día? ¿Dónde está mi motivación? ¿Cómo puedo yo saber que estoy caminando con Dios? Si yo tengo duda si estoy caminando con Dios, ¿qué creen? Quiere decir que no estoy caminando con Él. Porque si estuviera caminando con Él, tuviera la certeza de lo que estoy haciendo. Y esa división, tarde o temprano, nos hará caer. Para Satanás, para el mundo y para nuestra carne no hay prisa. Ya está hecha la obra. Hemos sido divididos. Y nuestra voluntad ya no es completamente de Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y se refleja principalmente en el fruto. Porque por el fruto nos vamos a conocer. El nacimiento de Jesús nos llama a una decisión. Lucas 2:11 dice, porque nos es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo nació con un propósito claro: salvarnos
salvarnos del pecado, salvarnos de la opresión, salvarnos de Satanás, de la muerte, salvarnos de nosotros mismos, de nuestras decisiones, de nuestros hábitos, de nuestras costumbres que forman parte de nuestra concupiscencia, de la maldad que vive en nosotros, de la ley del pecado que está en nuestros miembros. Esa es la salvación que vino a traer Jesucristo. Iluminar, iluminar nuestro camino. Vivíamos en oscuridad hace 2000 años. Caminábamos en oscuridad, cumpliendo leyes y estatutos que lejos de acercarnos a Dios, nos alejaban. También vino a reconciliar al ser humano con el Dios, con nuestro Dios. Y tenemos nosotros el compromiso de la reconciliación, el mensaje y la palabra de reconciliación para decirle a todo aquel que no conoce a Jesucristo, reconcíliate con Dios. Y finalmente, para darnos vida eterna. Nuestra decisión no termina el día de hoy, ni terminará el día de mañana, porque nos queda todavía una eternidad que vivir con Él. Hemos tomado la decisión de compartir o de vivir una eternidad con Él. O seguimos pensando que viviremos aquí en la tierra muchos años y que al final todo acabará. O estamos pensando en la eternidad con Él. El nacimiento de Jesús no es solo un mensaje que recordar cada 24 de diciembre, sino una verdad para vivir. Él vino a nosotros, se acercó a nosotros para que vivamos con esa verdad. Cada momento de nuestra vida, en cada acción, en cada decisión, en lo público, pero también en nuestra intimidad. No hay neutralidad, no hay pasividad, ni hay inactividad frente a Cristo. Si tú y yo hemos decidido y creemos en Cristo Jesús y que Él vive en nosotros, no puedo permanecer neutral, ni pasivo, ni inactivo. Forzosamente, dice el apóstol Santiago, el Espíritu Santo nos obliga a producir frutos. Nos obliga no porque nos empuje a hacer las cosas a fuerza, sino como cualquier árbol, sembrado, tarde o temprano va a dar frutos, solitos. Solito me va a motivar, solito me va a dar un testimonio, solito me va a permitir compartirle, solito me va a permitir perdonar, solito me va a permitir amar a las personas, porque estoy unido a la vid verdadera. Entonces, es un buen parámetro para saber en dónde estamos parados. Jesús nos dice, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. Lucas 11, versículo 23. Si tú no estás trabajando para el propósito por el cual nació Jesús, entonces estás trabajando en su contra. No basta con reconocer el nacimiento de Jesús de manera intelectual o de manera lógica, o porque los centros comerciales lo anuncian, o porque la televisión lo establece, o el calendario. Si no estamos trabajando a favor del propósito de Cristo, estamos viviendo en oposición a Él. Porque hay mucho que hacer por nosotros. Mucha gente conocerá a Cristo por el Cristo que ve en nosotros, por el que le platiquemos, por el que le digamos, como la mujer de flujo.
Ella no conocía a Cristo, no sabía quién era Jesús, pero lo conoció por lo que le dijeron que él era. Es lo mismo que nos corresponde a nosotros. Entonces, si no estamos haciendo la obra, quiere decir que estamos viviendo en oposición a Él. Emmanuel sigue siendo una realidad hoy. Dios está con nosotros, pero nos corresponde decidir a nosotros, día a día, si caminamos con Él, sumergiéndonos en su presencia, llenándonos de Él, respirando de Él, comiendo de Él, o decidimos vivir separados de Él, pensando que Él tiene su morada aparte. Nosotros decidimos si somos el templo viviente del Espíritu Santo o no lo somos. Jesús nació con un propósito. Entonces nuestra respuesta de vida debe ser clara. Sí, creer en Él, pero también seguir a Cristo Jesús en nuestro día a día. Vivir, vivir, pero conforme a su propósito. Y sobre todo, reflejar su luz en el mundo. Hoy desearía, que estamos terminando el año, que el mensaje de hoy no se quede en palabras, sino que se convierta en una vida rendida a Emmanuel. Dios está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero está con nosotros hoy y estará con nosotros mañana y estará con nosotros todos los días. Nosotros decidimos si lo dejamos terminar su obra o si nos estamos oponiendo a Él para cumplir su obra en nosotros. Amén. Dios les bendiga.